Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 17 de diciembre, ya cada día más cerquita de esa tan esperada Nochebuena, esa Navidad. El día de hoy estaremos hablando de un tema interesante, definitivamente algo que no se puede dejar de paso sin darle importancia, y son las alopecias. ¿Usted quiere saber qué son? Bueno, quédese con nosotros, veamos la cápsula y luego le cuento quiénes me acompañan el día de hoy. Podemos definir la alopecia como la pérdida de densidad capilar. Es un problema muy frecuente que afecta a más del 50% de hombres y a un 30% de las mujeres a lo largo de su vida. Se trata de una enfermedad que puede afectar una gran cantidad de la calidad de vida de los pacientes que la sufren, por lo que no debe ser considerada como una patología meramente estética y debe recibir la misma importancia médica que otro tipo de enfermedades. Existen diferentes factores que pueden influir en la pérdida del cabello, como por ejemplo la herencia. Tanto los hombres como las mujeres pierden cierta cantidad de cabello por la edad y por lo general este tipo de calvicie no es causado por una enfermedad y está relacionada con el envejecimiento. También puede afectar la alimentación desequilibrada o una dieta pobre en minerales y nutrientes, el uso excesivo de champú y secador, el consumo de medicamentos como los antidepresivos, y puede suceder también durante el periodo de embarazo o el parto. Si tú estás padeciendo de este problema o algún familiar, es importante que te quedes en sintonía de Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Bueno, ya usted ya identificó entonces qué son las alopecias, de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Como todo esto tiene un impacto también emocional, vamos a contar con la presencia del licenciado José Martín, psicólogo. ¿Cómo está, licenciado? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y el espacio que me brindas de estar acá compartiendo un tema tan importante como es la alopecia, y creo que muchas personas que están padeciendo de esta patología a lo mejor están interesados en escuchar lo que acá se va a decir. Excelente, muchísimas gracias por su tiempo, licenciado. De verdad es un placer para nosotros tenerlo acá. Al igual que nos encanta tener por acá al doctor Luis Chica, dermatólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Todo muy bien, gracias. Pues sí, es un tema bastante interesante y que genera mucha inquietud. Sí es bueno saber que son muchas las causas, así como mencionaba, el factor psicológico. Hay otro tipo de problemas, ¿verdad?, que pueden ocasionar este problema. A ver, doctor, dentro de su consulta diaria, o sea, ¿qué tan frecuente realmente usted tiene consultas por esta razón? Realmente es bastante frecuente. Para decir un porcentaje, podríamos estar hablando de un 10%, no, un poco menos, quizás 5%, pero es bastante frecuente. La alopecia en general y la alopecia areata más, quizás. Bueno, el término alopecia vimos que viene siendo pérdida de cabello y que puede tener muchas causas. Ahora bien, antes de entrar en materia, quizá me gustaría recalcar un poquito el cuero cabelludo, su importancia, sus partes, o sea, para que vayamos entendiendo la estructura de este y por qué puede tener todos estos problemas. Correcto. Digamos de que cuando hablamos del cuero cabelludo, prácticamente tiene una función bastante importante. En todo nuestro cuerpo nosotros tenemos folículo piloso, ¿verdad? Tiene una función de protección, menos en palmas y en plantas. Digamos que ya hablando específicamente de cuero cabelludo, aparte de lo más importante, pues lo que más resalta quizás es el tema estético, ¿verdad? El tema de la belleza, pero sí ayuda para proteger, ¿verdad? Esa es parte de su función. Proteger, ¿verdad? Proteger. Ahora, el cuero cabelludo tiene varias partes, pero algo que es bien importante que todos sepamos, y a lo mejor no tiene nada que ver con esto, con el tema de la alopecia en sí, pero que es muy vascularizado, ¿no? El cuero cabelludo. Correcto. En el cuero cabelludo realmente hay una cantidad bastante aumentada, ¿verdad?, de la vasculatura. De hecho, o sea, si usted se da una herida en esa área, la cantidad de sangre tiene que ser suturada. Sí, obligada. La cantidad de sangre es bastante alarmante en la mayoría de los casos.
Debido a este motivo, ¿verdad? Es bastante importante saber de los cuidados que se debe de tener. Cuando hablamos de cuidados, no solamente es en el caso de que usted se va a estar aplicando todos los días, sino los tratamientos que se van a aplicar a la hora de ir a un salón de belleza. A veces hay unos tratamientos que son demasiado agresivos, ¿verdad? Y hay que tener precaución al respecto. La connotación que tiene el cabello en las personas, licenciado, es parte de la autoestima de una persona, ¿no? La presentación. Obviamente, creo que las personas que sufren de esta enfermedad, de esta patología, más que todo es la preocupación por su presentación personal, su estética, su apariencia física. Una persona con este tipo de problemas pues genera un impacto a nivel emocional, a nivel de autoestima, genera un sentimiento de frustración, incluso tiende a limitarse en sus relaciones interpersonales porque no se ve igual como antes. O sea, el hecho de estar perdiendo el cabello le genera un problema como de minusculicidad a la par de otros que están bien en su cabello, pues. Esto les genera un problema de autoestima, que ya no se sienten bien con ellos mismos. Puede generar hasta un poco de una irritabilidad, como agresividad, ¿verdad? Como un sentimiento de rabia en sí mismo por los cambios que está generando la enfermedad a nivel de su miembro superior, como es la cabeza, pérdida del cabello y todo eso. Entonces genera un problema, un impacto a nivel emocional. Son personas que entran en estados depresivos, en estados de ansiedad, estrés, y debe de ser tratado, pues, porque como esta enfermedad, como todos o cualquier otra enfermedad que impacta el estado emocional, debe de ser tratado. Y principalmente cuando se trata de la presentación y de la apariencia física, de su estética, ¿verdad? Entonces debe de ser abordado psicológicamente, con terapia individual, terapia grupal, ¿verdad? Para irle ayudando a sostener el problema. Ahora bien, también va a depender mucho de la forma en que reaccione el paciente, va a depender mucho de su personalidad, de sus principios, Obviamente. de realmente a qué es lo que le da valor, ¿no? Exacto. Bueno, como todas las enfermedades tienen que ver con el tipo de personalidad. El tipo de personalidad influye en las enfermedades y la enfermedad influye en la personalidad. Hay una relación recíproca entre ambas. Y la mejora en el tratamiento en términos psicológicos va a depender en alguna medida de este factor, cómo va evolucionando, cómo se van viendo la mejoría en el paciente y ante todo pues la aceptación de su condición, porque a lo mejor puede ser que esto implica una serie de aspectos, tener un soporte económico para darse un tratamiento de implante de cabello, de trasplante de cabello, y si no tiene la capacidad económica, pues le va a tocar que vivir por lo que le falta de vida con la pérdida de cabello. Pues entonces tiene que ayudarle a aprender a aceptar la enfermedad, la problemática, pues porque es parte de la dinámica, de la estructura que genera la incidencia o el abordaje psicológico. Muy bien. Bueno, se incorpora a nuestro staff de médicos este día la licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista. ¿Cómo está, Carlita? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y contenta de estar aquí con ustedes. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Se le agradece. Ahora nosotros comprendemos que todos los días son viernes y todos los meses son diciembre. Sí. Qué increíble. El tráfico está increíble, Sí. ¿no? Y no importa ya la hora. Así es. A ver, Carlita, hemos hablado un poquito en sí de la definición que es la alopecia. Todavía no hemos entrado en materia de hablar de las causas, ¿verdad? Pero sí hablamos con el licenciado un poquito del impacto pues, que puede tener una pérdida de cabello importante en una persona y que va a depender obviamente de su personalidad. Sí. Ahora, hablemos qué factores influyen realmente para tener un cabello hermoso y bonito en nutrición. Ok, principalmente tenemos que tener en cuenta, siempre se habla de esta palabra, alimentación saludable. Tenemos que tener en cuenta que nuestra alimentación también puede influir en el cabello, ya sea en un cabello saludable o en un cabello que pueda estar quebradizo, un cabello también que tienda a sufrir la persona de caída del cabello. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes en este caso? Por lo general,
recurrimos siempre a algún tratamiento tópico y claro que funciona, pero también tenemos que verlo desde adentro. Alimentos que puedan dar una buena carga nutritiva, y no me refiero a carga calórica, sino a carga de vitaminas y minerales. Los principales vitaminas que están enfocados en la pérdida del cabello cuando hay una deficiencia de estas vitaminas es cuando se da la pérdida del cabello, y son la vitamina A, la vitamina del complejo B y la vitamina E. Entonces ya vamos a hablar después cuáles son los alimentos que pueden ayudarme a mantener unos niveles estables de estas vitaminas en el organismo para no tener pérdida de cabello. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos el avance de TN21 con alguien que no tiene ningún problema de cabello? Definitivamente tiene un cabello hermosísimo. Vamos con Ingrid Rendón, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. El estrés, también puede que cómo nos alimentamos, nuestras rutinas, o sea, más que todo el estrés y cómo nos alimentamos según las cosas que he leído. También el tinte, cómo nos lavamos el cabello, cuánto nos lo cuidamos, si nos lo planchamos demasiado, si usamos muchos químicos, ampolletas y todas esas cosas, también puede ser que por eso se nos caiga. El champú, usar demasiado champú cada vez que uno se baña. También, como le dijera, como usted dice, el estrés, porque cuando uno pasa un estrés tremendo, solo la cabeza anda doliendo, y sí, ahí tiene toda la razón. Tal vez el maltrato, los tintes, las decoloraciones, estrés tal vez. Quizá fumar, puede ser mucho plancharse el pelo. Imagino que consumir bebidas alcohólicas, tal vez el agua con la que uno se baña puede causar la caída del cabello. Me encanta escuchar sus respuestas. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden amablemente a nuestros sondeos en la calle. Bueno, ¿qué le parece la respuesta, doctor Chica? Pues muy interesante, realmente el conocimiento de la gente cada vez está más al alcance, ¿verdad? O sea, ya está un poco más instruido uno de qué es lo que puede estar mal. En cuanto a algunas de las respuestas, sí, principalmente primero saber cuáles son las causas, ¿verdad? De específicas hay que descartar todo lo interno, enfermedades como relacionadas a tiroides, enfermedades con déficit nutricionales, y definitivamente, ¿verdad?, el factor estrés. Esta alopecia areata, por ejemplo, entra en el capítulo dermatológico de enfermedades relacionadas a problemas psicológicos. A lo que habíamos mencionado antes de los químicos, de los tratamientos, sí, definitivamente es una causa importante a tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, pero imagínense qué importante saber que también el estrés puede ocasionarnos, dentro de toda la gama de presentaciones de enfermedades por estrés que podemos tener, una de ellas es la caída del cabello también, ¿verdad?
Bien interesante. Ahora, mencionó déficits nutricionales y estábamos hablando precisamente antes de cuáles eran las vitaminas que podían ayudarnos a tener un mejor cabello y a dónde las podíamos encontrar, Carlita. Sí, en el caso hablábamos de las vitaminas que nos pueden ayudar, como la vitamina A, la vitamina del complejo B, que son muchas, y la vitamina E. En el caso de la vitamina A la podemos encontrar, por ejemplo, en la yema del huevo, la podemos encontrar también en el hígado, ya sea hígado de res o hígado de pollo, y las podemos también encontrar en las frutas y vegetales de color verde, y también en vegetales de hojas verdes como la espinaca, la col rizada, la lechuga romana. En menor cantidad son un poquito más llenas de esta vitamina la espinaca y la col rizada. Eso en cuanto a la vitamina A. Entonces, incluir de estos alimentos al menos una vez por semana. En el caso del hígado podemos incluirlo una vez por semana. El huevo es algo que lo comemos casi a diario, es una buena fuente también de vitamina A que se concentra en la yema, no en la clara. Entonces aquel mito de, ay, le voy a quitar la yema porque en la yema está el colesterol, no se preocupe, que el huevo sí tiene colesterol, pero recordemos que hay dos tipos de colesterol bueno y colesterol malo. Luego, hablando de la vitamina del complejo B, también tenemos el hígado, es una buena fuente de vitamina del complejo B. O sea, que aparece nuevamente el hígado como vitamina A, como vitamina A. Exactamente. Entonces, inclúyalo siempre, ¿verdad? O al menos una vez por semana. ¡Qué terrible! Tal vez fajitas, hay maneras de prepararlo, fajitas de hígado de res puede ser una buena manera. O ponerlo, por ejemplo, si vamos a hacer tortitas de carne, incluir un poquito, tal vez mitad de carne molida y mitad de hígado, lo revolvemos y ya no se siente tanto. Maneras siempre hay. De repente sí, tal vez somos como muy estrictos, ay, no es que el hígado, mi mamá lo hacía de esta manera y me lo daba de esta forma, entonces podemos probar diferentes recetas. Ahora, volviendo a la espinaca que mencionó también Carlita, la forma de la preparación de la espinaca tiene algo que ver con la presentación de la vitamina, la preservación de esta vitamina. Sí, de hecho todos los vegetales al entrar en contacto con el calor van perdiendo poco a poco la cantidad o la forma potente, digamos, en la que se puede absorber en el cuerpo. Entonces, mientras mucho cocinamos una verdura, más se le va perdiendo sus vitaminas y sus minerales. Entonces, lo ideal, hay verduras que se pueden comer tal cual. Por ejemplo, el pepino se puede comer así sin cocinarlo. La zanahoria, depende de cada quien, esa la podemos consumir cruda o también la podemos consumir cocida. La recomendación sería, si la vamos a cocinar, hacerlo con el método de vapor, cocido al vapor. Hay diferentes artefactos de cocina que podemos utilizar como vaporeras, entonces solamente en una olla ponemos abajito el agua, ponemos la vaporera encima, que ya son artefactos de cocina que los utilizamos para eso, y si no tenemos una vaporera en casa, simplemente en una olla le ponemos un colador de estos grandes, arriba en el colador ponemos las vegetales, las verduras, y abajo que no toque el agua a las verduras, y lo tapamos. De esta manera ya podemos cocinar vegetales al vapor en casa. Y de esta manera también se concentran las vitaminas porque no se van perdiendo en el agua. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. En el caso de, continuando con los alimentos que contienen complejo B o la vitamina del complejo B, como les decía, el hígado nuevamente, sea de res o de pollo, también podemos encontrarlo en los lácteos, en los quesos, y aquí depende de qué tipo de lácteos o qué tipo de quesos estemos nosotros acostumbrados. Por lo general, se trata siempre de que no sean quesos muy llenos de grasa, ¿verdad? O muy grasosos, y en el caso de la leche, pues tal vez optar por una leche descremada o semidescremada. Y luego en la última vitamina, que es la vitamina E, que la vitamina E la podemos encontrar en los frutos secos, semillas, ¿verdad? Semillas de marañón, semillas de pistacho, de almendras, incluso la semilla de maní.
Y también la podemos encontrar en el aguacate. El aguacate es una muy buena fuente de vitamina E, así como la oliva, las aceitunas, cocinar por ejemplo con aceite de oliva, o si no queremos cocinar con aceite de oliva, al menos los vegetales que ya hablamos, ¿verdad? Que sería la espinaca, col rizada, podemos picarla así en crudo, solamente lavarla bien, ponerle trocitos de zanahoria y le podemos poner una cucharadita de aceite de oliva, limón y sal. De esta manera tenemos una ensalada bastante saludable y evitando tal vez aquellos aderezos que por lo general uno dice, bueno, es que estoy consumiendo vegetales, le voy a poner este aderezo que compré ya listo en el supermercado, sí, cremoso, que por lo general están hechos a base de mayonesa. Tratemos de evitar eso y mejor consumir en el caso que les comento el aceite de oliva, y así entonces también nos estamos beneficiando porque también tiene vitamina E. Entonces estamos hablando que en la col rizada, en la espinaca, en la zanahoria y en el aceite de oliva tenemos básicamente todas las vitaminas que necesitamos para evitar la pérdida de cabello. Espinaca, aceite de oliva, semillas, hígado. Hígado, y huevo. Huevo también, y aguacate. Aguacate, bueno, todo menos el hígado. A ver, hablemos un poquito, ahora sí, entrando en materia, a las causas de por qué podemos perder el cabello. La más frecuente, la gente mencionaba la forma en que se manipula el cabello. ¿Será que los peinados muy así como yo estoy yo, con un moño, pueden dañar el cabello? Digamos, un peinado ocasional no le va a ocasionar mayor problema, pero sí hay, digamos, costumbre. Les mencionaba con las niñas pequeñas a veces de apretar mucho el cabello. Cuando se aprieta mucho, se hacen esas trenzas muy apretadas, definitivamente, ¿verdad? Hay un desprendimiento de cabello importante, y si eso lo hace todos los días, entonces estamos llegando a presentar ya un problema que desde la adolescencia ya va a ser más importante. Ese es un tipo de alopecia, que es la alopecia marginal frontal. Más que todo se pierde el área ¿cómo se llama? Cerca de la frente. Bueno. Esa sería como que la primera de las causas, que es con la más simple y la que se puede evitar o podemos tratar de prevenir. Correcto. No peinando tan apretado, y estos peinados de trenzas así socaditas que se hacen en otros países puede también estar ocasionando. Pongámosle pausa un momentito al tema, porque es martes y todos los martes nos encanta escuchar esos consejos para entretener a nuestros niños pequeños en casa, en el taller de mamá y Vanessa Chica. Hola amigos de Salud TV, soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. En esta ocasión vamos a hacer unos arbolitos navideños para adornar nuestra casa. Vamos a ocupar un rollo de papel higiénico vacío, un molde de un arbolito, fieltro color verde, bolitas de colores, pegamento, lápiz, plumón negro. También vamos a ocupar ojitos móviles, tijeras y papel amarillo. Vamos a iniciar agarrando nuestro rollo de papel higiénico vacío. Vamos a hacerle 2 cortes laterales de unos 2 centímetros aproximadamente. Tenemos nuestro molde de un arbolito que yo lo hice previamente, y vamos a pegar sobre este el fieltro verde. Cuando ya tengamos pegado nuestro arbolito, lo vamos a recortar por las orillas. Hemos pegado nuestro arbolito, lo vamos a insertar en los 2 pliegues que le hicimos a nuestro rollo de papel higiénico laterales.
para que quede de esta forma, de esta manera. Yo acá ya tengo uno armado, ya decorado, con su estrellita, sus bolitas, sus ojitos y su naricita. Es un árbol feliz. Así que hemos llegado al final de esa fabulosa actividad. Recuerde que lo hacemos con el fin de compartir con nuestros niños y niñas en casa ahora que están de vacaciones. Esta actividad se pueden involucrar los niños desde los 3, 4, 5 años. Así que los espero en la próxima y recuerden, si quieren ver este video, lo pueden encontrar en las redes de TeraKid y recuerden que este momento es magnífico para compartir en familia. Los espero en la próxima edición del Taller de Mamá. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, aprovechen los niños que están de vacaciones, mamás. Ahí tienen formas divertidas de cómo mantenerlos entretenidos y quietecitos. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Este día estamos con un interesante tema, pero antes de continuar con él, quiero recordarle a ustedes que están en casa que todavía no han entrado a participar a esta dinámica que tenemos, en la cual se está obsequiando un blanqueamiento dental valorado en $250 por Perident El Salvador. Esto es gracias al doctor David Abraham García Sura. ¿De qué forma participa? Bueno, recuerde, primero se va a su Instagram y sube una historia, la que usted quiera, pero en esa historia nos tiene que taguear a nosotros como Salud TV. Luego le toma la captura de pantalla y esa fotografía es la que usted va a compartir en la dinámica de Facebook. Por lo tanto, va a utilizar 2 redes suyas para hacerlo. La historia es en Instagram, ahí nos taguea @saludtv21, le toma la captura de pantalla y la sube a Facebook en la página de nosotros, Salud TV, en la dinámica. Ahí está, gánate el segundo blanqueamiento dental. El ganador va a ser escogido en vivo, al igual que el viernes anterior, el próximo viernes. Ahí se darán cuenta quién se gana ese blanqueamiento dental. Así que si todavía no lo ha hecho, aproveche y participe. Mire, es algo muy bonito, muy bueno y es bastante caro. Así que ahí tiene la oportunidad. Bueno, continuando con el tema, hablábamos ya de las deficiencias nutricionales, de la causa prácticamente mecánica, una de las causas mecánicas de las cuales perder cabello. El impacto emocional va a ser mayor según la edad, mujeres, hombres, licenciado. Bueno, yo creo que ya es cuestión de actitud en el conocimiento de la patología, porque a algunos posiblemente no les afecte mayor cosa como a otros, dependiendo del tipo de personalidad. Esto la afección a nivel emocional es relativo. Posiblemente algunos lo atribuyan dependiendo de la edad en la que estamos, lo pueden atribuir a la vejez, no así al envejecimiento, porque el envejecimiento es un proceso que inicia desde que nacemos hasta que morimos, pero no así la vejez, que inicia entre los 60, 65 años en adelante, que algunos lo pueden atribuir al proceso de vejez, a la etapa de vejez, y entonces eso va a generar como una actitud un tanto como de, en algunos puede ser que genere una actitud como de, bueno, es la edad, ni modo, pero en otros puede ser que se preocupen y genere ansiedad. Entonces ahí hay una variedad en cuanto a la actitud que responde a un tipo de personalidad. Puede generar ansiedad, puede generar un poco de incomodidad en su apariencia personal porque ya no es la misma de los años anteriores. Entonces puede ser que el impacto emocional llegue a caer en un estado depresivo, puede generar estrés, ansiedad, puede generar un impacto a nivel de autoestima. Entonces es allí donde precisamente esta persona requiere un abordaje, pero también depende qué nivel de crisis, si es una crisis que verdaderamente no puede ser controlada. Pero hay personas que lo toman de una manera
tranquila, de una manera más relajada, porque, repito, depende del tipo de personalidad. Pero fuera y dentro de todo eso, pues, si hay necesidad de hacer un abordaje psicológico, se hace, tratando de hacer una modificación de actitud, una modificación conductual, de modo tal que la persona pueda digerir y asimilar el cambio y invitarlo, pues, a que si tiene las condiciones y las posibilidades económicas de poder mejorar su apariencia, pues que se someta a un tratamiento médico donde le pueden ayudar con implantes, con trasplante de cabello y poder mejorar su apariencia. Muy bien. Y en aquellos casos donde no tienen esa posibilidad, pues ayudarles a sobrellevar el problema y a vivir con el problema. Así es. Bueno, entonces hablemos de la siguiente causa más frecuente, que sería alopecia areata en sí. ¿Cuáles son las causas de esto? Ok, de alopecia areata estamos hablando que es un problema de un parche, ¿verdad? O sea, un parche en el cabello donde no hay pelo. Esto puede ocurrir ya tanto en cuero cabelludo como también puede ocurrir en barba, en cejas, incluso pestañas y en otras partes del cuerpo. La cuestión es que hay que descartar, como habíamos mencionado, causas de alopecia areata. Está muy relacionado a problemas como son vitiligo, como son problemas tiroideos, como son déficits nutricionales, en específico déficit de hierro. Esos son parte de los exámenes de que uno, cuando evalúa a un paciente, tiene que indicar, ¿verdad? O sea, esa gama de exámenes para determinar, bueno, si no es ninguna de esas, ¿qué puede ser? Lo más probable, ¿verdad? El estrés. Pero ya como mencionaba el licenciado, el mismo hecho de tener ya la caída de cabello ya genera más estrés. Entonces es algo que es bien importante de manejarlo en conjunto con el paciente, como él dice, dependiendo del grado de madurez del paciente, porque esto no solamente ocurre en personas adultas, puede ocurrir en niños, ocurre en hombres, ocurre en mujeres. Entonces, y dependiendo también en qué usted se desempeña, porque si usted es una persona que está, por decir, en contacto mucho con público, pues, o sea, claro, es más fuerte. Es más impactante. Bueno, vamos a conocer al siguiente profesional que nos acompaña acá en Salud TV. En nuestra sección Perfiles vamos a tratar de que usted lo vaya conociendo de uno a uno. Hoy le tocó al doctor Pablo Basagoitia. Vamos a conocer su trabajo como cardiólogo. Soy el doctor Pablo Basagoitia Goches, médico internista, cardiólogo, clínico e intervencionista. Realicé los estudio en medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador. Posteriormente hice mi residentado en medicina interna en el Hospital Nacional Rosales. Luego estuve 3 años en el Instituto Nacional de Cardiología en México, en el Instituto Ignacio Chávez, realizando estudios de cardiología clínica, y posteriormente en el mismo instituto 2 años más realizando la especialidad de cardiología intervencionista, la cual se refiere a cateterismo cardíaco. Escogí esta carrera con el fin de poder servir a la humanidad, con el fin de poder ayudar a los demás, ayudar a transformar vidas a través de transformarles la salud a las personas. Actualmente ofrezco los siguientes servicios: consulta externa, consulta en hospitales de la red privada del país, toma de electrocardiogramas, estudios de monitoreo Holter, monitoreo de presión arterial ambulatoria de 24 horas, realizo además pruebas de esfuerzo, ecocardiograma, pero especialmente nos dedicamos a realizar cateterismo cardíaco, sobre todo en aquellos pacientes con un infarto de miocardio o pacientes con obstrucción en las arterias del corazón. Así también me dedico al implante y la revisión de marcapasos. Pueden contactar mis servicios al 2213-1220. Estamos ubicados en el Escalón Medical Center, en 91 Avenida Norte, Pasaje San Miguel, número 114, en la Colonia Escalón. Repitiendo el número de teléfono, 2213-1220. Estoy a la orden para todos ustedes en los teléfonos anteriormente mencionados. Ante cualquier duda, ante cualquier consulta del área cardiovascular,
pueden contactarme a esos números de teléfono y con gusto les podré atender. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, él es el doctor Pablo Basagoitia, cardiólogo. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Ahora te presentamos algunas curiosidades sobre la alopecia. ¿Sabías que la pérdida del cabello afecta aproximadamente al 50% de los hombres y alrededor del 30 al 50% de las mujeres, agravándose con el paso de los años? Si eres mujer, tienes más posibilidades de librarte de esta enfermedad que se produce con tanta frecuencia en nuestra sociedad actual. Aún así, no es motivo para despreocuparse del cuidado capilar. Otro dato es que el cabello se va renovando. Cada persona tiene una medida de 150.000 hebras y el ciclo de vida dura alrededor de 2 a 6 años. Este no crece de manera continua, sino en ciclos sucesivos con un total de 25 a 30 ciclos en nuestra vida aproximadamente. Es posible frenar la caída y estimular el crecimiento con la alopecia androgénica. La tipología de calvicie más común cae más de 100 cabellos diarios, pero con un tratamiento con minoxidil 2 veces al día durante un periodo mínimo de 4 meses es posible actuar. Bueno, pero usted que está en casa está preguntando muy bien, ya entendí que es una alopecia, que es por déficit nutricional, que si el estrés, que si mecánico, que sí, pero ¿y qué pasa? ¿Se puede tratar? Hablemos de la areata en sí que usted acaba de mencionar. Sí, la alopecia areata tiene tratamientos específicos. Principalmente se utiliza y se ha utilizado por tiempo la aplicación de esteroides, ¿verdad? Esteroides en casos sistémicos, como para disminuir esa carga de pérdida, ¿verdad? Y también intralesional. La intralesional se utiliza mucho triamcinolona en el área específica donde no hay cabello. Esa es una terapia. La aplicación de minoxidil en áreas de alopecia areata se puede utilizar, ¿verdad? Como para estimular más rápido la caída. Pero en todo eso hay que también decirlo, muchas veces se resuelve, ¿verdad? La cuestión de la alopecia areata en ocasiones sin tratamiento. Lo que es importante es saber cómo llevarlo, ¿verdad? Cómo llevar todo este problema. ¿El diagnóstico es clínico, doctor? ¿O en algún momento hay que hacer algún examen, alguna biopsia o algo? El diagnóstico es meramente clínico. Se utiliza mucho la tricoscopía. Se utiliza un aparato que se llama dermatoscopio. En el dermatoscopio se pueden diferenciar, por ejemplo, hay otras enfermedades que pueden ocasionar caída de cabello en un área pequeña. Por ejemplo, en niños es muy común la tiña de la cabeza. Muy común en otros países, aquí menos, pero sí. Entonces eso es lo primero de que la gente cuando ve a alguien le dice, tenés un hongo en la cabeza, y pues cuando llegan a donde uno ya ha utilizado tratamientos para hongo y realmente no es un hongo, pero es básicamente clínico, y la tricoscopía que sí ayuda bastante. Es que ustedes tienen esos trabalenguas, ya veo, yo le dije, esas palabras parecen trabalenguas. Bueno, mencionó que dentro de las causas de la alopecia areata estaban las deficiencias nutricionales y mencionó hierro. Carlita, ¿a dónde encuentro el hierro? Bueno, nuevamente aquí viene a salir a flote el hígado. El hígado es una buena fuente de hierro. Obviamente también hay otras fuentes de hierro, como por ejemplo las hojas verdes, y nuevamente tenemos la espinaca, la col rizada, el
El brócoli también es una muy buena fuente de hierro, y al igual también lo podemos obtener de las carnes rojas, carnes blancas en menor cantidad, pero sí existe, ahora sí está presente. Ahora, hay otras deficiencias nutricionales también, como por ejemplo en el caso de la enfermedad pelagra. La pelagra es una enfermedad que se caracteriza por la deficiencia de niacina o de triptófano. Ambos son un aminoácido, y los aminoácidos los encontramos en los alimentos de origen animal, por lo general. Entonces, nuevamente ahí tenemos el hígado. Y en el caso del triptófano, es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar o no lo puede crear. Entonces necesitamos una fuente externa para poder tener triptófano en nuestro organismo. Entonces, realmente la alimentación sí juega un papel muy importante a la hora de poder tener un mejor control o mejor manejo, o evitar o al menos retardar también la aparición de alopecia. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. En esta Navidad, que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Vive las fiestas sin niños quemados, siguiendo este consejo. Si quieres disfrutar de esta fiesta de Navidad, evita las quemaduras en tus niños. Lo más importante es que sus niños no manipulen ningún tipo de pólvora. Y por si alguna razón lo llegaran a hacer, que sea bajo la supervisión de un adulto responsable. En estas fiestas, que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Este es un mensaje de Salud TV. Por una Navidad sin niños quemados. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de las alopecias, y hay una que se nos ha quedado, que probablemente es la más frecuente, y es la androgenética, ¿cierto, doctor? Correcto, la alopecia androgenética se da principalmente en hombres, pero también puede afectar a mujeres. La alopecia androgenética tiene mucho que ver el factor hereditario, ¿verdad? Estaríamos hablando que es hasta cierto punto normal cuando ya ocurre después de los 50 años. Antes de los 20 hay personas de que empiezan a presentar mucha caída de cabello. Entonces ahí sí hay que realmente investigar qué es lo que está sucediendo, porque no es lo usual. Tratamientos para alopecia androgenética, ya la cápsula mencionaba el uso de minoxidil, hay otro medicamento que se llama finasteride, es bastante utilizado. Y ya como conclusión sería la cuestión del trasplante capilar, ¿verdad? Hay varios métodos de trasplante, por ejemplo está la tira completa, ¿verdad? Y también ya ahora hay algo más específico. Sí hay que decir bien de que no todas las personas, ¿verdad?, califican para un trasplante de cabello, no solamente por la cuestión económica, porque hay que decirlo que es bastante caro, pero también es por la cuestión de la zona de donde se va a realizar el implante. La zona que va a ser la donadora de cabello. Correcto. O sea, este procedimiento se realiza, es un trasplante autólogo, se le llamaría. Es decir, le retiran cabello de su propia cabeza, solo que de la zona donde todavía hay. Exacto. Pero entonces, ¿en qué casos? Si este cabello es poco, si ya no hay dónde, o sea, si no hay cabello en ningún lado, ya hay calvicie completa. Ahí ya no hay ni forma de trasplantar. Digamos que tienen que cumplir ciertos parámetros, o sea, la cantidad de folículos en 1 centímetro cuadrado tiene que ser la adecuada para que califique, ¿verdad? Porque incluso hay personas de que no tienen una calvicie así como tan considerable, pero el cabello es muy ralo, ¿verdad? Y tienen mucho espacio entre cabello. Entonces en esos casos no hay forma de hacer un buen trabajo, porque entonces estaría trasplantando un cabello de una área para dejar mal esa área, ¿verdad? Entonces no se puede hacer de manera adecuada el procedimiento, y es un procedimiento bastante largo, bastante
delicado y que se tiene que tener unos cuidados de por vida, incluso después de haberlo realizado, ¿verdad? Para que el cabello que se ha implantado no se caiga. Bueno, en esa forma, en esta etapa en la que estamos hablando, si ya no hay por dónde, pues ya toca definitivamente la resiliencia, aceptarlo. ¿Cómo hacemos, licenciado? ¿Cómo se puede hacer en esos casos ya? La aceptación, ya definitivamente llegamos al final, que no hay más. Obviamente que aceptar la calvicie total ya en una persona requiere de un abordaje técnico en términos psicológicos, pero también como no toda la gente busca estos servicios, pero los que los buscan depende de su actitud, de su tipo de personalidad, si la patología en qué medida y en qué magnitud le afecta, ¿verdad? Pero sí pueden haber un abordaje psicológico en términos de modificación de actitud y aceptación de la enfermedad, de la patología, en el caso de la pérdida del cabello. A trabajar mucho la autoestima, de modo tal que aprenda a verse como es ahora, cómo se presenta, cómo se proyecta ahora, aceptándose tal y como está, tal y como es, y ayudándole pues siempre en conjunto con la familia, en el caso su familia, pues que es el soporte y la red de apoyo más importante que puede tener cualquier persona en un tratamiento psicológico, porque es la que está a la mano del paciente, ¿verdad? Y en esa medida pues poder ayudarle a que pueda ser una persona altamente funcional, ayudarle a que no genere complejos de inferioridad, ¿verdad? Pero dándole un soporte en la autoestima, porque estas personas también pueden ser objetos de bullying, de burla ante los demás, cuando de pronto estaba de una manera y de repente aparece con otra presentación personal, con otra imagen, ¿verdad? Entonces sí es importante, pero como repito, depende en qué medida y en qué magnitud le afecta y qué tipo de personalidad y cuál es su actitud, ¿verdad? Obviamente que esto va a generar una serie de síntomas, una depresión, el estrés, pues el estrés hay que saberlo diferenciar entre el estrés positivo, el normal que todos manejamos para ser eficaces durante el día en nuestras tareas, pero también viene una sobrecarga de estrés a consecuencia de factores ya sean positivos o negativos, pero que generan una sobrecarga de estrés. En este caso las enfermedades son una, y el caso particular de este tipo de patología que estamos abordando obviamente genera estrés, y es de ayudarle a darle técnicas de cómo manejar el estrés. Muy bien. Carlita, su mensaje final. Ok. Muy importante siempre poder controlar la alimentación, incluir siempre vegetales de hojas verdes, vegetales de colores vivos, como ya lo mencionaba en el caso de la zanahoria, o también por ejemplo los chiles de colores, chile rojo, chile amarillo, anaranjado, hay de muchos colores que pueden ayudarnos también a darnos un mayor aporte de nutrientes. Incluir, como les decía, alimentos como el huevo durante la semana, lácteos en manera moderada, y el hígado, que es una muy buena fuente de muchas vitaminas, minerales y también de proteínas, como lo mencionaba en el caso de los aminoácidos que están relacionados con la alopecia, que son la niacina y el triptófano, también podemos encontrarlos en ese tipo de alimentos. Consumir alimentos que no sean tan procesados, porque también interfieren en mi aceptación y captación de los nutrientes que yo introduzco a través de los alimentos. Entonces, controlar la dieta, siempre acudir a una especialista en la materia para que nos puedan asesorar de la mejor manera posible. Excelente. Bueno, se nos terminó el tema, pero creo que hemos aprendido muchísimo con nuestros especialistas invitados. Gracias, licenciado, doctor Chica, Carlita, como siempre un placer. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. El día de mañana hablaremos de la odontología digital. ¿Qué es eso? Bueno, pues no se lo pierda para que se entere. Por hoy lo dejamos con la edición del mediodía de TN21. Que tenga una linda tarde de martes. Que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes seguir para evitar la pérdida del cabello son los siguientes. En primer lugar, debes saber que la alimentación es la base para prevenir muchos males, incluyendo la alopecia. Si bien no es suficiente para detener por completo la caída, puede retrasarse con una adecuada proporción de carbohidratos, grasas y proteínas. Es importante a su vez consumir vitaminas y hierro, provenientes de frutas y verduras. Es importante que no desenredes el cabello tirando con fuerza del cepillo o el peine.
trátalo con suavidad al lavarlo y peinarlo. No realices movimientos bruscos y hazte masajes al aplicarte productos. Evita los tratamientos agresivos como los rizadores o los que son a base de aceites calientes y permanentes. No uses con regularidad las planchas o secadoras de cabello y es importante que procures no cargar mucho estrés o ansiedad.